¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Estamos en el programa Encuentro del canal 28. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, donde tenemos un invitado muy especial por la representación que tiene y la actividad que ha estado realizando en pro de Chihuahua y de las actividades del país. Se encuentra con nosotros el diputado federal Javier Corral Jurado, a quien le agradecemos, Javier, que nos acompañes el día de hoy en los estudios del canal 28. Muchas gracias. Al contrario, Sergio, para mí es un motivo de gran satisfacción estar aquí y saludar a todo el público televidente de Canal 28. Gracias, Javier. El primer punto que yo te quisiera abordar es que, como legislador, ante la situación que se vive en el país, pero muy especialmente en Chihuahua, yo quisiera que me dijeras cuál es tu apreciación, qué es lo que está pasando en el estado, qué es lo que está pasando en Chihuahua específicamente, cuál es tu interpretación de la realidad. Pues yo creo que estamos ante un problema de seguridad pública, de inseguridad pública, uno de los más altos en el país. Hemos llegado a niveles de violencia que antes no se veían y hemos llegado a una serie de delitos relativos o referenciales al tema fundamental de la mafia del narcotráfico, como es la extorsión, el cohecho. Hay un problema muy serio, diría yo, de fracaso en la coordinación, en la cooperación de los distintos niveles de gobierno para encarar un problema como el que vive Chihuahua. Esto tiene que ver, sin duda, con una falta de diseño para encarar el problema desde el punto de vista constitucional y legal. Seguimos un poco repartiendo las responsabilidades del problema en función de las competencias exclusivas entre los distintos niveles, y ahí hay una oportunidad para escudarse o para esconderse en el cumplimiento de ciertas responsabilidades. Yo creo que estamos viviendo el colapso del actual sistema, del actual régimen político, en una de sus vertientes más importantes, que es el de la procuración de justicia, el de la procuración de la seguridad pública, el de la administración, pues, de la justicia misma. Y eso nos hace repensar, no solamente localmente a Chihuahua, sino estructuralmente al país, en muchos de sus figuras, instituciones, leyes, para encarar un problema como el que en Chihuahua se ha mostrado con toda crudeza: la infiltración de las corporaciones policíacas a manos del narcotráfico, pero también un conjunto de complicidades de carácter social que posibilitan la actuación de las mafias del narcotráfico. Se habla, se critica la eficacia del presidente de la República, del gobernador de Chihuahua, de los presidentes municipales. La responsabilidad es, o el señalamiento es justo. Hay ineficacia en el actual, de los actuales representantes. Yo creo que hay un error fundamental de origen en la estrategia que se decidió para enfrentar el problema del narcotráfico, frente a la que evidentemente hoy en algunas partes ya no podemos regresarnos, pero hay otras en las que sí. Yo pienso, por ejemplo, que se debe haber empezado efectivamente por limpiar primero las instituciones policíacas, las corporaciones policíacas, que se debió haber hecho primero una limpia en términos de las dependencias encargadas del combate a la inseguridad, del combate a la delincuencia organizada, porque el Estado salió a combatir totalmente carcomida sus estructuras, infiltradas, corrompidas. Estamos viendo en distintas partes del país, pero también aquí en Chihuahua, pues cómo se tejieron las redes de complicidad con los policías municipales, con las policías estatales, y luego el caso dramático de Ciudad Juárez, en donde la Policía Federal, que venía a sustituir
a esas malas policías, pues algunos de sus directivos estaban directamente vinculados con delitos de extorsión. ¿Será que es una necesidad de Felipe Calderón ante la situación de señalamientos de falta de legitimidad de su triunfo, dar un golpe mediático ante el reto tan tremendo que era el crimen organizado y por eso la premura y la inmediatez en esta lucha? Yo sí creo que el Estado estaba obligado a enfrentar la actividad creciente de las mafias del narcotráfico. Estaban extendidas ya prácticamente en todas las áreas del quehacer económico, social y político del país. A mí me parece que la decisión era inaplazable, no podía ser postergada. Efectivamente teníamos un problema muy serio ya de infiltración de distintos niveles de la política del país, y corríamos el riesgo de terminar siendo absolutamente dominados e infiltrados por las mafias del narcotráfico en las altas esferas del poder público. No creo que haya respondido fundamentalmente a la manera en que el presidente de la República llegó después de una gran confrontación, una enorme polarización social. Yo sí creo que la estrategia pudo haber sido distinta y que ahora pues parece que se rectifican algunas de estas acciones. Por ejemplo, el presidente de la República está por enviar en estos días al Congreso de la Unión formalmente un conjunto de iniciativas para reforzar el combate al lavado del dinero y financiamiento al terrorismo. Es un conjunto de iniciativas muy importantes que pretenden no solamente restringir el flujo de efectivo a particulares en distintas transacciones, sino también va a haber obligaciones de que un conjunto de particulares que se dedican a distintos servicios profesionales informen a las autoridades de ciertas operaciones relevantes en materia económica o de traslado de dominio. Pero tú dices, va a mandar, pero ya hay una iniciativa desde meses, casi creo que un año antes del PRD en cuanto al lavado del dinero, y está en el Congreso y los diputados pues no han hecho nada, está ahí la iniciativa. Hay varias iniciativas. Son varias. Efectivamente, desde la legislatura anterior, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se presentaron iniciativas de distintos grupos parlamentarios, entre ellos del PRD, las que más, pero fundamentalmente para modificar el tipo penal relacionado con el lavado de dinero, ampliar su definición y adicionar el concepto de ocultamiento del origen de los recursos, pero ahora lo que el presidente de la República manda es un conjunto mucho más amplio, que tiene que ver con restricciones al flujo de efectivo, para considerarlo un delito, e incluso para inmediatamente generar cárcel y multa. Pero aquí la pregunta, Javier, es en el sentido, ¿por qué el Congreso, por qué los diputados, por qué los senadores se tienen que esperar para tratar una ley que es muy importante? Porque se ha dicho, para solucionar el problema son dos: sanear las corporaciones y frenar el aspecto financiero. Y esas leyes están ahí, dices tú, de tiempo atrás. ¿Por qué los diputados no actúan con la celeridad que se debería para hacerle frente también desde el punto de vista legislativo a este gran problema? Ahí es donde yo creo que llegamos al fondo de la cuestión. Ahí es donde yo regreso al tema fundamental, que es el cambio de régimen político. Este modelo político ya no da para los necesarios acuerdos, ya no da para procesar grandes decisiones, porque o todo se partidiza en términos estrictamente de disputa electoral, o los actores responden sin sanción alguna a estrictos intereses particulares de los posibles sectores afectados, porque en el Congreso hay un entrampamiento no de la pluralidad, porque la pluralidad es uno de los grandes méritos de la democracia y del proceso democratizador de México. Hay un entrampamiento por la falta de estímulos a la cooperación, porque seguimos partiendo de la idea equivocada
de que el que gane el poder debe ganar todo el poder y el que gobierna el Ejecutivo debe tener también el poder en las cámaras, y entonces siempre se está pensando en ser mayoría y en buscar la mayoría como dé lugar. Y yo creo que ese es un país que ya no existe. Ya no hay un país, México ya no es un país en el que un actor político pueda disputarse, aunque gane las elecciones, o pueda adjudicarse, aunque gane las elecciones, la mayoría del pueblo de México. Eso ya no existe. Existen partes que ganan una elección, pero con niveles de abstención, con niveles de indiferencia brutales. Entonces lo que necesitamos es repensar la forma en la que se procesan las grandes decisiones, no solo para el tema de la seguridad pública, sino para el tema mismo de la economía, para el tema de la redistribución del ingreso, para que decisiones como esta se aparten del clientelismo electoral, de la disputa político-electoral, que siempre está cuidando pues los intereses estrictos del partido o de los líderes de los partidos con ciertos sectores e intereses particulares. Yo me iría a pensar que ha llegado la hora de instaurar en México el régimen parlamentario y abandonar el régimen presidencialista. ¿Por qué no compartes y nos explicas en qué consiste este régimen parlamentario para la gente tenga la noción y vea la diferencia? El régimen parlamentario es un régimen en el que el gabinete, el gobierno, se forma a partir del acuerdo que hacen las principales fuerzas en el Congreso de la Unión.